Ahora abrimos nuestra habitual sección de cultura de la diaria, que es, a ver, es un acompañamiento hablado y en imagen de la sección cultura escrita de la diaria, sea en papel o sea en la web. ¿Le puedo decir una cosita? El señor que está saludando se llama José Gabriel Lago. Bienvenido, buenos días. Hola. ¿Todo bien? No, pero sobre este comentario del caso tal y el caso... Sí. El otro día justamente hablábamos con una persona cercana que a veces llamarle por el nombre, ¿no? El caso Cardama, bueno, el caso Astesiano, ¿no? Pero cuando es un caso que de repente no es tan popular, digo, a nosotros periodísticamente y todo eso nos ahorra mucho tiempo. Sí, claro. Pero para el que no está en el tema, a veces como que ayuda a difuminarlo, ¿no? Pues si vos decís, el caso de las patrulleras oceánicas con el contrato, ¿no? El problema en el contrato es más largo, ¿no? Decís, bueno, que decir Cardama. Pero si yo estoy medio por fuera y solo escucho Cardama, no sé bien qué es, ¿no? Ese es un tema como interno, ¿no? De a veces lo que nos conviene para ahorrar tiempo y lo que realmente se puede comunicar, ¿no? Sí, hay aspectos que tienen que ver hasta con lo que entra o no en determinados formatos de comunicación. En un zócalo de televisión, claro, obviamente. vos pones Cardama algo porque no podés poner la discusión en torno a la compra de las dos lanchas patrulleras. Es un texto, es un libro. Patrulleras oceánicas de un astillero español. Claro, después hay otras posibilidades como estas que tenemos cuando ya estamos en un formato hablado donde vos podés tomarte 10 segundos más, ¿no? Pero nada, eso, que a veces uno piensa que está comunicando mucho y en realidad a veces dispara para otro lado. Vamos a hablar hoy contigo, más allá de estas consideraciones previas, podríamos decir, de algo bien reciente que ha motivado publicaciones en Cultura de la Diaria, porque el viernes pasado falleció en París el sociólogo y teórico de la comunicación Armand Matelart, reconocido por su pensamiento crítico sobre los medios, la cultura y la globalización. Así empezaba, refiriéndose al hecho justamente la nota publicada, ni bien se produjo el fallecimiento en la Diaria, que acota brevemente que Matelart había nacido en Bélgica, tenía 89 años al momento de su fallecimiento, fue coautor de Para leer al Pato Donald, un estudio tan novedoso como sagaz, según la crónica de la Diaria, acerca de los presupuestos ideológicos de las historietas de Disney. Tuvo Matelart una trayectoria vital muy particular, con, por ejemplo, presencia en Chile cercana al gobierno durante los años del expresidente derrocado por el dictador Augusto Pinochet, Salvador Allende, nada menos. Entonces, es una figura central con respecto a la cual te escuchamos, Gabriel. Claro, un poco la idea era, a propósito, ¿no? de la muerte de Matelart, rescatar sobre todo ese libro, ¿no? Para leer al Pato Donald, que es un hito en la crítica cultural, y no solo latinoamericana, yo creo que mundial, ¿no? Porque por las circunstancias en que fue escrito, como decías vos, fue parte de un montón de iniciativas en la cultura y en la sociedad, ¿no? que hubo en el gobierno de Allende, que recordemos, ¿no? Duró menos de 3 años, ¿no? Fue un gobierno, el primero, creo, ¿no? No sé si del mundo, un gobierno con un programa revolucionario, pero elegido democráticamente. Claro, ¿no? imponiéndose sobre otras candidaturas, digamos. Y que intentó, hasta que lo terminaron ilegalmente, ¿no? En todos esos años, llevar adelante ese programa, con la oposición enorme de Estados Unidos para empezar, pero bueno, de todo el empresariado, en fin. Matelart estaba en ese Chile. Matelart estaba en ese Chile. Es curioso cómo llega ahí. Es de Bélgica. En Bélgica está la Universidad Católica de Lovaina, que entre nosotros es conocida, capaz porque se forman muchos teólogos de Latinoamérica y de Uruguay. Han ido muchos, de los 60, los 70, los 80. Hay varios personas renombradas de acá que hicieron algún posgrado allí o que estuvieron allí. Y él no estudiaba teología, pero estudiaba Derecho. Ahí entró
en contacto con muchos estudiantes, con personas de Latinoamérica, y le empezó a interesar lo que estaba pasando en los 60 en este continente, ¿no? Después de la Revolución Cubana, ¿no? Para muchos europeos, América Latina en esa época era un lugar con muchas posibilidades, ¿no? Era el lugar donde podía llegar a desarrollarse un cambio político profundo que ellos de repente en Europa lo veían como más complicado, ¿no? Entonces él se viene en los 60, se viene con su esposa, que también era académica, Marianne Matelar, y viene a Chile al principio. Y empieza a trabajar antes de la llegada del gobierno de Allende como sociólogo, ¿no? Sobre todo en temas de demografía. Por esos años había un asunto con la anticoncepción desde Estados Unidos. Estados Unidos es el malo de fondo en esta historia, ¿no? Vamos a mencionarlo varias veces. Pero en Estados Unidos se promovía ¿no? el control de la natalidad, y acá en Uruguay también hubo muchos debates sobre esa promoción que venía de la ayuda estadounidense, ¿no? Entonces él empieza trabajando con esos temas como sociólogo, pero después de a poco se empieza a mover para asuntos de comunicación. Por eso yo decía jorobaba no, es un poco en serio. El tema de esto es batalla cultural, ¿no? En un gobierno que realmente era una batalla muy palpable. Claro, sí. Porque cuando asume el gobierno de la Unidad Popular, empieza a haber conflictos en distintos frentes. Y uno de ellos era el de las publicaciones, el de los medios, ¿no? Entonces él es parte, digamos, de ese gobierno que ensaya un montón de cosas nuevas, y conoce a otro intelectual argentino, estadounidense, chileno, Ariel Dorfman. Y en 10 días dice que se juntan y escriben este libro para leer al Pato Donald. Ajá. ¿Y qué lectura aporta? El libro es todavía es un análisis serio, pero a la vez bastante divertido, bastante cercano y con mucho conocimiento de las historietas que Disney publicaba en los años 50, 60, 70. Con todo el peso que tenían en términos culturales como producto proveniente de Estados Unidos en aquel tiempo, esas historietas, ¿no? Pongámoslo en su contexto, quiero decir. Son las mismas que llegaban acá, son las que yo y muchos leíamos de chico, ¿no? Las de Donald y sus sobrinos y Rico McPato, todos esos personajes. En Chile, además, se editaban esas historietas. Las que llegaban acá y las que llegaban a Argentina eran editadas en Chile. Chile era un lugar importante. Disney con Chile tiene una historia que va un poco más atrás incluso, porque no sé si te acordás de Condorito. Sí, claro. Condorito, que las historietas entonces hoy serían son impublicables, ¿no? Tiene todo tipo de discriminación, es peor que el carnaval más grosero, bueno, está todo en eso, y hay otras cosas, ¿no? Pero Condorito nace un poco como una reacción de Pepo, el creador, a una película que habían hecho en los años 40, una película de Disney. Creo que es Hola, saludos amigos. En medio de la Segunda Guerra Mundial se habían complicado los negocios de Disney en Europa, y ellos empiezan a mirar a Latinoamérica, y con apoyo del gobierno estadounidense hacen unas películas con personajes sudamericanos, y a Chile le toca como un avioncito cartero, y Pepo ya estaba un poco, ya venía pensando en hacer su personaje, y no le gusta nada, y dicen que ese fue el motivo para que hiciera Condorito. Esto los años final de los años 40, ¿no? Ajá. Esto, la historia de Allende y Matelart y Dorfman ocurre bastante tiempo después, pero 25 años después. Pero en ese Chile donde la industria del cómic de la historieta era bastante importante. Y ya te digo, era el lugar donde se traducían y editaban para gran parte de América Latina las aventuras de estos patos que venían obviamente de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hacen ellos? Hoy capaz que parece obvio, pero yo me acuerdo, yo no lo leí en los 70, lo leí 20 años después, ya como estudiante. A mí me impactó mucho y me produjo como una doble reacción, porque por un lado me daba cuenta que las cosas que decían eran bastante inapelables, ¿no? Pero por otro lado yo sentía como que me movía algo acerca de mi infancia, porque yo seguramente había percibido alguna de esas cosas, pero no las había notado como problemáticas. Por ejemplo,
ellos arrancan analizando las relaciones entre los personajes, las relaciones familiares. Son todos tíos, sobrinos, primos, no hay padres e hijos. Ajá. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué es un mundo más libre, con relaciones más secundarias? No, al revés dicen, es un mundo muchísimo más vertical. No hay otra autoridad que se oponga a la de la jerarquía social, que está dominada por el capital. En el vértice, arriba, está Rico McPato, ese millonario que acumula dinero, que nada entre monedas, ¿no? No está Donald arriba del todo. No, Donald en el esquema de ellos es el tipo que depende de un golpe de suerte, es el que fracasa porque no se esfuerza. Ellos analizan todos los valores que aparecen en las historietas, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el rico, ¿no? Que es el al que todos le piden cosas, el que decide? Analizan, además de ese tema de las relaciones entre los personajes, ¿no? Donde esa falta de, digamos, el no haber hijos y padres, dice, va en relación con el hecho de que hay un montón de cosas que no aparecen. Aparece el consumo, pero no aparece la producción, ¿no? Aparece, y no aparece, como no hay padres, no hay hijos, nadie crece, no hay muerte, no hay cambio, ¿no? Está bien, eso es muy común en distintos productos infantiles, ¿no? Sí, son claro. temas que se evitan. Ellos eso lo obvian. Pero además analizan otras cosas. Hay una que para nosotros es como muy choqueante, son las aventuras que tienen Donald, su sobrino, etcétera, cuando salen de Patolandia, que bueno, es Estados Unidos, ¿no? Digo, hay dólares, ¿no? Lo relacionamos fácil. Entonces van a lugares exóticos, algunos son identificables como lugares de Latinoamérica. El trato que tienen con los nativos, ¿no? Que siempre son, digamos, como más ingenuos. Ellos generalmente obtienen algo, un tesoro, una recompensa, se llevan algo. Esos nativos que aparecen, ellos hacen un análisis muy fino, ¿no? Aparecen como desconectados de un pasado mejor que tuvieron y ahora no saben qué hacer con esos tesoros. Entonces aparecen los muchachos de Patolandia que son más inteligentes y les cambian, muchas veces cambian baratijas, ¿no? O sea, un brillante por de repente, no sé, un cofre con joyas, ¿no? Ese tipo de cosas. Ellos la ven y dicen, esto es consistente no solo con lo que puede pensar alguien común en Estados Unidos, sino que imbuye, ¿no? Difunde una visión del mundo que los niños van tomando, quieranlo o no. Eso después ellos lo revieron y cuando yo leí eso fue lo que me chocó, porque yo decía, bueno, yo leí todo esto, pero no soy así, ¿no? Era como una reacción un poco también emocional, porque obviamente sí, en una parte sí nos había afectado a todos, por lo menos a mí. Pero eso fue aplicado a un producto con una masividad tal como los de Disney, fue chocante y produjo muchísimas reacciones en Chile, en ese Chile, ¿no? Súper tensionado, pero también en otras partes, ¿no? La historia del libro sigue fuera de Chile. Y es un libro que, a ver, vos destacás, fue quemado en Chile en los tiempos ya de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, sí. Mientras se volvía, no sé si decir un clásico, pero un libro de referencia en circuitos intelectuales y académicos. Sí, el que habla más, Matelart, no habló tanto después. Se tuvieron que ir los dos con el golpe de Estado de obviamente, aparte con vinculación con el gobierno derrocado, ni que hablar. Ellos eran asesores en comunicación y en cultura, los dos, y incluso ellos tenían mucho vínculo con una de las cosas que se hizo en este campo de la cultura fue, se fundó una editorial estatal, una editorial que se estaba fundiendo, hicieron una editorial estatal que empezó a publicar un montón de libros baratos, y había una serie que competía con Disney dirigida, Cabro Chico se llamaba, dirigida a niños pequeños, que venía con esta cabeza, ¿no? Proponía otros valores, otra manera de ver el mundo, y ellos estaban muy metidos en ese proyecto. Cuando hicieron para leer al Pato Donald, que dice que lo hicieron en 10 días, que se juntaron y se divirtieron mucho,
era como el complemento de todas estas acciones prácticas que venían haciendo, ¿no? Unos libros que aparte se vendieron muchísimo, o sea, se vendieron millones de libros de esa editorial. Pues entonces cuando viene el golpe de Estado, no sé, que era la 10ª edición no sé qué edición era para leer al Pato Donald, agarran y la tiran buques de la Armada, Mirá. no patrullas oceánicas, lo tiran ahí en el puerto de Valparaíso, ¿no? Que es el lugar, el puerto principal también militar. Y después, cuando hacen quemas de libros, entre los libros que se queman está obviamente para leer al Pato Donald. ¿No? Los primeros días o meses de la dictadura chilena quemaban libros así como, ¿no? como en los viejos tiempos. Sí, claro. Y entonces Dorfman dice en una que aparte él a Matelart se fue enseguida. Dorfman se queda un poco más y después se tiene que ir clandestino. Y Dorfman dice que en una estaba por la calle y un camionero medio que lo quiere atropellar y grita ¡Viva el Pato Donald! ¿No? Como había como esa tensión, ¿no? Era un símbolo incluso de discusiones locales. Se había vuelto muy representativo de toda esa batalla, ¿no? Claro. Que había. A propósito de cómo interpretar al Pato Donald y al mundo de Disney, por decirlo de alguna manera, y sus creaciones, un oyente con buen criterio dice, bueno, también se presta para el análisis de género, es decir, con los lentes de género mucho más presentes en el análisis político de hoy que en el de hace 50 años, sin duda que no solo las creaciones de Disney, sino otras similares o comparables, también ameritan o ameritarían análisis que capaz que ya los hubo, atención. Vos sabés que ellos tiene como 10 capítulos el libro, y uno de ellos habla del papel de secundario que tienen los personajes femeninos. O sea, tenían obviamente eran los años 70, pero tenían un montón de cosas claras, ¿no? Que esas parejas que nunca se consumaban, el rol totalmente secundario que tenían, estaba la bruja y la novia perfecta, ¿no? Esos estereotipos, todo eso ellos lo ven en su libro, pero obviamente da para mucho más. También hay que decir, y ellos lo dijeron, que Disney no digo que acusó el golpe, pero cambió en estos años, ¿no? Yo qué sé, hoy en el panorama estadounidense, Disney es se distingue por su antirracismo, ¿no? Se mueve más hacia un lugar algo progre, podríamos decirlo. Hoy en el panorama estadounidense, sí, vos lo podés poner ahí a Disney, ¿no? Igual lo que ellos ven, que son muchas cosas que son muy comunes a las narraciones dirigidas a niños, también es una cosa que pasa y que los productos estadounidenses muchas veces no contemplan, es que ellos hacen cosas para el ámbito doméstico que luego se exportan, ¿no? Entonces, sin quererlo muchas veces, ¿no? Hoy es más fácil hacer distintas versiones para distintas partes del mundo, pero sin quererlo también están exportando o dando a entender cuál es su visión del resto del mundo. Y eso es una de las cosas que más chocaba en aquellas aventuras de Disney, ¿no? Cuando los patos las qué se encontraban y cómo se comportaban con las distintas culturas que se encontraban, ¿no? Cierro la conversación contigo citando algo que creo escribiste vos en la nota publicada tras el fallecimiento en la diaria, o la escribió... No, la hizo Nacho Alcuri. Ajá, yo después le agregué alguna cosita. Me parece muy interesante, es un párrafo simplemente, es una nota que está, por supuesto, disponible en la web, que cita una conversación de Matelart, una entrevista con El País de Madrid del año 2023, o sea, muy reciente, muy reciente. Y entonces aborda la cuestión más allá de lo de Disney, en un sentido más macro, de la influencia estadounidense en América Latina, ¿no? Y bueno, dijo en ese momento Matelart, sigue siendo inmensa esa influencia, pero no es avasalladora como en el pasado en un planeta multipolar, ni tampoco es inevitablemente nociva. El rock, para no ir más lejos, ha tenido un efecto liberador para nuestra juventud, y sin Faulkner no hay García Márquez. Lo importante es establecer un diálogo entre culturas y países, entendiendo, eso sí, que tal diálogo se dificulta si tanto poder económico se encuentra fuera de las comunidades que quieren expresarse. Me parece que ahí hay una visión muy interesante que también da la pauta de alguien con una cabeza muy abierta, que no era cuestión simplemente de demonizar aquello que viniera desde tal lugar. Lo que pasa es que además ellos, después que tuvieron que irse de Chile, bueno, Dorfman terminó en Estados Unidos, donde vive todavía, y Matelart volvió a
Francia, Bélgica. Una cosa interesante también para decir de Matelart, que está linkeado ahí en la nota y que me puse a verlo y es muy interesante, es que él cuando se dirigió una película que se llama El Espiral, que es una historia de cómo todo lo que tuvo que enfrentar el gobierno de Allende. En términos de desestabilización. De desestabilización, incluso desde antes de asumir, ¿no? Y el papel que tuvieron empresas estadounidenses, obviamente empresas chilenas, y el gobierno de Washington. Está muy bien el documental, está narrado en francés, pero tiene subtítulos en español. Es súper recomendable. Es uno de esos periodos fascinantes de la historia, ¿no? Todas las posibilidades que había. Ya sabemos que terminó mal, pero incluso en esa manera de terminar, Chile está como a veces parece como adelante en un montón de cosas, bueno. o muestra cosas que en el resto de América o pasan después. Se lo ha definido como laboratorio, sobre todo en términos de las políticas neoliberales. Bueno, siempre se dice que eso primero se llevó a cabo durante la dictadura de Pinochet en Chile. Exacto. Y luego pasó a otros países. No, entonces de ese ensayo de socialismo democrático a esa otra, ¿no? A ese cambio total, ¿no? De ultra liberalismo y un montón de cosas que siguen pasando y que están pasando ahora en Chile. Es admirable. Y este libro es un poco producto de eso. Y vos sabés que si vos lo mirás así, ¿no? Con otras cosas que empezaron a tomar fuerza después, ¿no? Toda la, yo qué sé, la crítica de colonial, incluso mismo dentro de lo que se llama marxismo cultural, yo creo que este es uno de los libros con más llegada, ¿no? Porque por el tema que trata, no es que hable de una obra específica, sino que habla de un conjunto de historietas y de películas que llegaron a distintas partes, ¿no? Tiene eso, como que habla de una cosa a la que todos más o menos entendemos de qué habla, y lo hace con un lenguaje que, aunque es crítico, es bastante accesible, ¿no? Entonces, para mí es uno de esos libros que, aunque obviamente no son perfectos y hay críticas, ¿no? Pero sigue estando como muy arriba. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por esta visita y por estas reflexiones vinculadas justamente al legado de Armand Matelart, que falleció recientemente, el viernes pasado. Exacto. Insistimos que en la diaria hay ya cosas publicadas, notas que resumen su trayectoria y citan o destacan algunos pasajes públicos. Hay una nota muy linda que hizo hace unos años cuando el libro cumplió 50 años, que hizo Jaime Seco, que recuerda que lo leyó de joven y también es muy, muy recomendable. Bien. Porque tiene esas impresiones de alguien que lo leyó en su momento. Y también en la web, entonces también disponible esa nota más extensa. Gracias, Gabriel, y hasta la semana que viene. Nos vemos.